Ustedes que vinieron a la parroquia de la Ascensión del Señor en este segundo domingo de Pascua, tenemos el Evangelio de San Juan en el capítulo 20, versículo del 19 al 31, en donde encontramos un elemento de una cantidad que trae el texto de San Juan, pero yo quisiera resaltar el elemento que se tiene San Juan 20, 19, 31, porque es una de las especificidades católicas, es una de las realidades esenciales del catolicismo, y aquí se encuentra consignado en el Evangelio de San Juan. ¿Qué dice el Evangelio de San Juan? Donde Jesús está en medio de la comunidad, cuando celebra, cuando se identifica a Jesús en medio de la comunidad, cuando se celebra. Mire, Tomás no estaba en el momento de que Jesús se le aparece a la comunidad reunida ese primer día de la semana por la tarde, no estaba Tomás, y él dice: mientras no constate la resurrección de Jesús, no creo, aunque los otros 11 le habían dicho que ahí estaba Jesús. ¿Y qué sucede? ¿Por qué Jesús no va donde él, que algún pescado estaría fritando por ahí, o quién sabe en qué actividad? ¿Por qué no se le apareció, lo invita a comer ahí con él y le dice: mira, yo soy Jesús, y le muestra las señales en particular? Porque Jesús no se identifica en lo individual, Jesús se identifica en la comunidad, y a Jesús se le encuentra en la comunidad, pero una comunidad que celebra, no en cualquier comunidad, sino en una comunidad que tiene liturgia, una comunidad que celebra, una comunidad que tiene ritos. Mire, ahí está, el primer día de la semana está la comunidad reunida con mucho temor, Jesús está en medio de ellos, entrega su espíritu, entrega la autoridad, más a los 8 días vuelve a estar la comunidad reunida, entre ellos Tomás, y ahí es cuando lo identifica Tomás dentro de la comunidad celebrativa. Y es donde nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta estos elementos? Porque es que hoy van diciendo: ay, que yo conozco a Jesús, que yo quiero a Jesús, que yo tengo un contacto directo con Jesús. ¿Cuándo? Si Jesús solamente se le conoce a través de la comunidad, y esta cuando celebra. Que yo lo puedo hacer leyendo la palabra. El texto bíblico es palabra de Dios en cuanto está inmersa en la comunidad. Escúcheme lo que le estoy diciendo. El texto bíblico es palabra de Dios cuando está inmersa en la comunidad. El resto no es palabra de Dios. Es un libro muy interesante que la gente lo puede leer, pero solo es palabra cuando está inmersa en la comunidad. Mire que yo acabé de leer este texto y que dije: palabra del Señor. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la comunidad. ¿Ven? Y la comunidad sí hace presente a Jesús. No depende la presencia de Jesús de la comunidad, pero es a través de la comunidad celebrando que Jesús se hace presente. Ahorita el sacerdote coge el pan, ahorita el sacerdote consagra el vino, y esos elementos son el mecanismo de la presencia de Jesús en la comunidad. Es dentro de la comunidad que celebra donde Jesús se hace presente. Y nosotros somos católicos, y dentro de una de las realidades fundamental del catolicismo son los ritos. Tenemos 7 rituales fundamentales, donde son la columna vertebral de nuestra fe. Por eso es importantísimo conocerlos, porque es a través de esos medios fundamentales de nuestra fe que Jesús se hace presente. Si nosotros tuviéramos esto claro, no tendríamos el problema que tenemos hoy y las ideas insostenibles que lanzan hoy, que puedes conocer a Jesús a través de los textos bíblicos, que recibe a Jesús en tu corazón, que tú te puedes comunicar con Jesús. Hay gente que llega a estos niveles. Yo no necesito ir a la iglesia, porque yo simplemente me quedo en mi pieza y yo le hablo a Jesús. Yo tengo la manera de comunicarme con Dios. Uy, tenaz. Muy berriondo. Tiene la manera de comunicarse con Dios. No. ¿Cómo?
¿cómo hace para romper el impedimento espaciotemporal? De nada. Coja escriba en una revista, en algo, para que nos enseñe cómo es capaz de romper el impedimento espaciotemporal y comunicarse directamente con Dios. Pues eso cualquier persona caería. Si a mí me dicen, yo me comunico directamente con Dios, ya. Pero el problema es que Dios no tiene espacio y tiempo y usted sí lo tiene. Entonces, ¿cómo hace para comunicarse con Dios? Pero la gente va diciendo unas cosas. Otra gente dice, es que yo creo a Jesús a mi manera. Pero ¿cómo vas a creer a Jesús a tu manera si tú no conociste a Jesús y nadie lo conoce? Solo Pedro, Santiago, Juan, Bartolomeo, María Magdalena pueden decir, yo tengo una fe en Jesús de esta manera. Ah, sí, porque ellos sí lo conocieron. Ellos experimentaron con Jesús unas realidades extraordinarias. Pero ustedes y yo no, porque ustedes y yo creemos en la catequesis de la iglesia. Ustedes y yo creemos lo que la iglesia ha dicho, y la iglesia no se lo inventa, sino que la iglesia procede de unos testimonios muy antiguos de los apóstoles, de unas memorias que están consignadas en unos textos bíblicos y en unos rituales que nosotros vamos prolongando en el tiempo, que nos garantizan la realidad que acabamos de celebrar: Jesucristo muerto y resucitado. Por eso es fundamental que tengamos claridad en esto, porque esto hay que explicárselo a la gente, hay que enseñarle a la gente. Por eso es importante el bautismo, por eso es importante la confirmación, por eso es importante la Eucaristía dominical, por eso es importante el sacramento de la penitencia, por eso es importante la unción de los enfermos, es importantísimo la realidad del matrimonio, el orden sacerdotal. ¿Por qué? Porque son medios que utilizamos para tener contacto con la persona de Jesús, quien muere en una cruz y resucita. De resto no es posible. Y yo tengo que leer, tengo que estudiar. Por eso yo lo invitaría a que, mire, consigas el catecismo de la Iglesia Católica, pongas un reloj que tenga una alarma, póngalo ahí en su mesa, lea tan siquiera media horita. Usted coge ahí con su cuaderno el catecismo de la Iglesia Católica, ponga ese reloj a funcionar y lea media horita. Por ejemplo, el bautismo, yo quiero saber qué es el bautismo, y usted busca en su catecismo y empieza a leerlo despacio, porque tiene que leer despacio, porque eso es muy denso, y va leyendo lo que es el bautismo en la Iglesia, su historia, su teología, por qué existe ese sacramento, y usted va tomando noticas, media horita, después va a ser 45 minutos, después una horita, pero trate de comenzar despacio y aprender por la esencialidad de la fe católica, que son los sacramentos. La fe nuestra es el culto, la fe nuestra son los rituales, la esencialidad, la columna vertebral de los católicos son las celebraciones rituales. Y no porque nos inventamos esto, sino porque es la manera en que hacemos presente a Jesús en medio de la comunidad. Por eso yo estoy vestido de una manera diferente, porque es un ritual. Por eso cuando yo salí los saludé a ustedes de manera oficial, porque es un ritual. Por eso estoy leyendo de un libro que recoge una tradición milenaria, porque es un ritual. Por eso es que utilizamos unos elementos específicos, porque es un ritual. Por eso nos ponemos de pies, nos arrodillamos, levantamos las manos, cantamos en momentos específicos, porque es un ritual. Esto no es una reunión de amigos. Esto no es que se nos ocurrió venir y pasar un ratico acá, sino que esto está estipulado, y esa realidad establecida en la institución garantiza el contacto y la presencia de Jesús. Si alguien va a decir que tiene contacto con Jesús, somos nosotros. Si alguien va a decir que encontró la presencia de Jesús, somos nosotros. Si alguien después de esta misa puede decir que realmente ha escuchado y ha compartido la mesa con Jesús, porque es la única manera de encontrarnos con Él. No se quede como un católico a medias, no se quede como un católico de media petaca. No deje que después le lleguen a su casa
y le digan cualquier estupidez, porque es que hoy en día como que todo el mundo se cree teólogo y puede hablar de estas cosas de Dios a la ligera, sin tener un conocimiento, sin tener una especificidad dentro de estas realidades. Entonces yo tengo que irme a la universidad, no. Yo tengo que especializarme, no. Consigo el catecismo y voy leyendo, y eso es fundamental hoy, porque hoy tenemos los medios de comunicación social, la televisión, la internet, en donde no hay forma de controlar lo que dicen, no hay forma de controlar las informaciones que le llegan a la gente. Por eso nosotros tenemos que estudiar, por eso nosotros tenemos que leer, por eso nosotros tenemos que estar preparados, porque hoy no hay forma de controlar la información, hoy no tenemos cómo controlar el mensaje, hoy se escapó con la internet, y la basura y las mentiras que llegan son muy grandes, y las tonterías que la gente se cree es mayor. ¿Por qué? Porque no tienen un librito sencillo, una guía, una orientación, algo que les dé solidez, porque la gente no lee, porque la gente no investiga, porque la gente simplemente se contenta con venir a una misa y se acabó, sin ni siquiera entender lo que está pasando. No saben ni por qué el sacerdote se viste como se viste, no sabe por qué utilizamos los elementos, no sabe, por ejemplo, qué significa el cirio pascual. Es decir, no tenemos ni idea del por qué nos ponemos de pies, por qué cantamos el tipo de canto, y por eso nos dicen cuánta cosa quieren, y nosotros nos vamos tragando esos cuentos sin descubrir que solo en una comunidad que celebra es donde Jesús se hace presente. Los necesitamos a ustedes, sí, mucho, porque los sacerdotes no damos abasto. Pero usted no me puede negar que cuando usted está en su casa, a veces llegan familiares, un primo, un vecino, etcétera, y empiezan a hablar de cosas de Dios. Y mire, qué tan bueno usted aprovechar y hablar con autoridad, con planteamiento. O usted tiene un amigo que es profesor de filosofía o de la universidad, no sé qué, que se creen pues mucha cosa porque leen 4 libros. Entonces ya pues venimos y alegan y discuten, y que entonces yo no creo en esto porque la evolución y que no sé qué y no sé qué, y empiezan a absolutizar las ideas de la ciencia. Una característica de los hombres de ciencia es que no absolutizan nada. Una característica de los hombres de ciencia es que saben que todo es relativo. Una característica de los hombres de ciencia es que todo está por descubrir, pero son la gente de media petaca que absolutizan las ideas. Son gente no preparada que por una sola hipótesis que lanzan ya la vuelven como una verdad dogmática, lo cual no es posible. Y qué tan bueno uno sentarse a hablar con esa persona que está dogmatizando unas ideas, que está siendo realmente más cerrado, y uno con conocimiento hablarle. Mire que usted está en su oficina, a veces llega el compañero de trabajo, la persona que hace el aseo, a veces que le llegan ahí a hablar de cosas de Dios, y qué tan bueno que usted con autoridad pueda explicar las cosas de la Iglesia Católica, porque siempre dicen cosas horribles de la Iglesia Católica sin conocimiento. Y nosotros en nuestra casa, con la gente que está a nuestro alrededor, con las personas de ciencia, no sabemos justificar lo que creemos, no porque ellos no quieran creer, sino porque nos ven ignorantes. Y si a nosotros nos vienen a preguntar que somos católicos y nos ven ignorantes, ellos que se van a motivar. ¿Ven usted? Y nosotros no tenemos por qué ser ignorantes, porque nosotros podemos coger el catecismo, hacer unas lecturas chiquiticas y ir aprendiendo. Y cuando alguien nos hable de esos temas en un asado, que estamos en un asado ahí, y llega alguien a hacer esos temas de religión y todo, uno va hablando con autoridad, sin imponer las ideas, sin entrar en polémica, porque si uno ve que la gente ya está haciendo polémica, uno más bien se queda callado. Pero que vean que uno sí sabe, que uno está en lo que está y que uno tiene conocimiento y justifica lo que está diciendo, y no decir lo que la gente dice: ay, es que yo creo por tradición, y como a mí me llevaron desde chiquito a misa, pues yo también. Ay, no, una persona adulta no puede estar diciendo eso, y menos ustedes y yo cuando pertenecemos a una iglesia como esta. El Señor esté con vosotros.